El libro Este dolor no es mío, de Mark Bolin trata sobre la teoría del trauma transgeneracional, que sostiene que el dolor emocional y las heridas psicológicas pueden ser heredadas de generación en generación. El autor explica cómo el dolor y los traumas que experimentaron nuestros ancestros pueden afectar nuestra vida actual, incluso si no somos conscientes de ello. Bolin, a través de historias personales y casos reales, explora cómo los traumas pueden ser transmitidos de una generación a otra, y cómo este dolor puede manifestarse en problemas emocionales, físicos y de comportamiento. El autor también ofrece herramientas y técnicas para ayudar a los lectores a sanar y liberarse de estas heridas transgeneracionales. El libro es una lectura interesante y emocionante que invita a los lectores a reflexionar sobre su propia historia familiar y a explorar los posibles traumas que pueden haber heredado de sus antepasados. Además, ofrece consejos prácticos para trabajar en la sanación de estos traumas y vivir una vida más plena y libre de dolor emocional. La obra explora la idea de que los traumas y las experiencias dolorosas que nuestros antepasados experimentaron pueden ser heredados y tener un impacto en nuestras vidas. Bolin utiliza historias y casos reales para ilustrar cómo las experiencias traumáticas en generaciones anteriores pueden manifestarse en problemas y síntomas en la vida de las personas de hoy en día. En el libro, Bolin presenta el caso de una mujer que tenía un miedo inexplicable al agua, que resultó ser debido al hecho de que su abuela sobrevivió a un naufragio. También habla de una mujer que tenía problemas para quedarse embarazada, que resultaron ser causados por el aborto involuntario que su abuela había tenido años antes. Estos son solo algunos de los muchos ejemplos de cómo las experiencias de nuestros antepasados pueden afectar nuestras vidas de maneras que no podemos comprender. Bolin también discute cómo la terapia y la exploración de la historia familiar pueden ayudar a las personas a superar estos traumas heredados. Él argumenta que al enfrentar y entender los traumas del pasado, podemos liberarnos de su influencia en nuestra vida actual. Además, el autor brinda herramientas para que los lectores puedan comenzar a explorar su propia historia familiar y cómo esto puede estar afectando su vida. Resumen estructural de Este dolor no es mío. El libro Este dolor no es mío, de Mark Bolin está estructurado en 3 partes, cada una de las cuales se centra en temas específicos relacionados con la comprensión y curación del dolor emocional. Parte 1. El legado familiar. Capítulo 1. El legado familiar. En este capítulo, Bolin introduce la idea del legado familiar y cómo puede influir en nuestras vidas sin que siquiera lo sepamos. También habla sobre el concepto de transgeneracionalidad y cómo los traumas no resueltos de nuestros antepasados pueden afectarnos en el presente. Capítulo 2. Los secretos de familia. En este capítulo, Bolin discute la importancia de la transparencia y la apertura en las familias, y cómo mantener secretos y ocultar la verdad puede tener un impacto negativo en nuestra salud emocional. Capítulo 3. El anhelo de pertenencia. Aquí, Bolin examina la importancia del sentido de pertenencia en la vida de una persona y cómo puede verse afectado por los patrones de conducta en la familia. Parte 2. Las raíces del dolor. Capítulo 4. El dolor no resuelto. En este capítulo, Bolin se centra en la idea de que el dolor emocional no resuelto puede ser transmitido de generación en generación y cómo puede manifestarse de diferentes maneras en nuestras vidas. Capítulo 5. Las heridas del abandono y la traición. Aquí, Bolin explora cómo las experiencias de abandono y traición pueden afectar nuestra capacidad para establecer relaciones saludables y duraderas. Capítulo 6. El impacto de la violencia. En este capítulo, Bolin habla sobre cómo la violencia, tanto física como emocional, puede tener un efecto duradero en la vida de una persona y cómo puede transmitirse a través de las generaciones. Parte 3. La curación. Capítulo 7. La importancia de la reconciliación. En este capítulo, Bolin destaca la importancia de la reconciliación y el perdón para sanar las relaciones familiares y liberarnos del dolor emocional. Capítulo 8. La fuerza de la compasión. Aquí, Bolin explora cómo la compasión hacia uno mismo y hacia los demás puede ayudar en el proceso de curación emocional. Capítulo 9. El camino hacia la sanación. En este capítulo final, Bolin proporciona herramientas y estrategias para ayudar en el proceso de curación emocional y superar el dolor heredado de la familia. Punto 1. La importancia del legado familiar.
Una de las ideas fundamentales que se aborda en el libro Este dolor no es mío, de Mark Bolin, es el concepto de legado familiar y cómo éste puede influir en la vida y el comportamiento de las personas. Según el autor, cada familia tiene su propia historia y sus propias heridas que pueden pasar de una generación a otra, incluso de forma inconsciente. Bolin sostiene que cuando los miembros de una familia han experimentado traumas o dolor emocional en el pasado, estas emociones pueden transmitirse a las generaciones siguientes, afectando la forma en que se relacionan entre sí, cómo lidian con el estrés y cómo enfrentan los desafíos de la vida. El autor llama a esto lealtades invisibles, que son patrones de comportamiento que se repiten de forma inconsciente en la familia. A través de varios casos reales, Bolin explora cómo el legado familiar puede manifestarse en la vida de las personas. Por ejemplo, una persona puede tener una relación difícil con su padre porque este último sufrió abuso en su infancia y nunca pudo superar su propio dolor emocional. O puede haber una tendencia en la familia a evitar el conflicto y no expresar abiertamente las emociones, porque en el pasado hubo una experiencia traumática que afectó la capacidad de los miembros de la familia para comunicarse de manera efectiva. Bolin sugiere que es importante que las personas tomen conciencia del legado familiar y cómo puede influir en su vida, para poder romper con los patrones de comportamiento negativos que se han transmitido de una generación a otra. A través de la exploración de los traumas y la comprensión de cómo estos han influido en la vida de las personas, se puede comenzar a sanar el dolor emocional y encontrar formas de vivir una vida más plena y saludable. La idea del legado familiar en Este dolor no es mío nos enseña la importancia de comprender cómo las experiencias pasadas de nuestra familia pueden afectar nuestra propia vida, y cómo podemos trabajar para superar el dolor emocional y los patrones de comportamiento negativos para construir relaciones más saludables y significativas. Punto 2. Las raíces del dolor. Una de las principales ideas que se aborda en el libro Este dolor no es mío, de Mark Bolin, es la de las raíces del dolor, es decir, cómo los traumas y conflictos no resueltos en las generaciones anteriores pueden afectar negativamente la vida de las personas en el presente. Bolin explica que todos los miembros de una familia, incluso aquellos que nunca han conocido a sus antepasados, están conectados de alguna manera con el legado familiar. A menudo, los patrones de dolor, enfermedad, depresión, ansiedad y otros problemas emocionales pueden remontarse a un trauma experimentado por un ancestro. Estos patrones se transmiten a través de las generaciones y es posible que una persona experimente un dolor inexplicable que no es suyo, sino que proviene de una experiencia traumática de un miembro de su familia. En el libro, Bolin proporciona numerosos ejemplos de casos reales de personas que han experimentado traumas familiares que se remontan a varias generaciones. También explica cómo la epigenética, que es el estudio de cómo los factores ambientales pueden influir en la expresión de los genes, puede explicar cómo estos traumas pueden transmitirse a través de las generaciones. La buena noticia es que, según Bolin, es posible liberarse del dolor heredado y sanar las heridas emocionales de uno mismo y de la familia. A través de técnicas terapéuticas específicas, como la terapia de constelaciones familiares y la terapia de la línea de tiempo, Bolin ha ayudado a muchas personas a comprender y liberarse de los patrones familiares negativos. Las raíces del dolor en el libro Este dolor no es mío muestra cómo los traumas y conflictos no resueltos en las generaciones anteriores pueden afectar a la vida de las personas en el presente y cómo es posible liberarse de estos patrones a través de la terapia adecuada. Punto 3. La curación. En el libro Este dolor no es mío, Mark Bolin explora la idea de la curación como proceso fundamental para liberarse del dolor heredado de la familia. El autor argumenta que al tomar conciencia de las raíces del dolor en nuestro legado familiar y al trabajar activamente para sanarlas, podemos liberarnos de patrones destructivos y experimentar una vida más plena y significativa. Bolin destaca la importancia de enfrentar el dolor del pasado y abordarlo en lugar de ignorarlo o suprimirlo. Él ofrece técnicas y herramientas para ayudar a los lectores a conectarse con su dolor y aprender a manejarlo de manera efectiva. También enfatiza la importancia de la compasión y el perdón hacia uno mismo y hacia aquellos que han contribuido al dolor heredado. En última instancia, Bolin sostiene que el proceso de curación es un viaje de por vida y requiere dedicación, paciencia y comprensión.
Sin embargo, al trabajar para liberarse del dolor heredado, los lectores pueden liberarse de los patrones destructivos del pasado y encontrar una nueva libertad y alegría en su vida. Lecciones valiosas de Este dolor no es mío. El libro Este dolor no es mío, de Mark Bolin, nos ofrece varias lecciones y conclusiones valiosas sobre la conexión entre nuestro pasado familiar y nuestro presente emocional. Algunas de estas lecciones incluyen la importancia de explorar nuestro legado familiar. Al descubrir las historias y los patrones que se transmiten de generación en generación, podemos comprender mejor nuestro comportamiento y nuestras emociones actuales. La necesidad de sanar las heridas del pasado. Muchas de las emociones negativas que experimentamos en la actualidad son el resultado de traumas y conflictos no resueltos en nuestras familias. Al abordar estos temas y trabajar para superarlos, podemos aliviar nuestro dolor y mejorar nuestra calidad de vida. La relación entre la enfermedad física y el trauma emocional. La investigación sugiere que las experiencias traumáticas pueden contribuir a la aparición de enfermedades físicas y afecciones crónicas. Al abordar y sanar el dolor emocional, podemos mejorar nuestra salud en general. La importancia de perdonar y liberarse de la culpa. Muchas veces llevamos cargas emocionales innecesarias debido a la culpa o el resentimiento que sentimos hacia nuestros padres u otros miembros de la familia. Al aprender a perdonar y dejar ir estas emociones, podemos liberarnos de la carga y vivir más plenamente. Este dolor no es mío, nos muestra cómo nuestro pasado familiar puede influir en nuestro presente emocional y físico, y cómo abordar estas conexiones puede llevar a una mayor comprensión, curación y liberación emocional. Puntos fuertes y débiles de Este dolor no es mío. Puntos fuertes del libro Este dolor no es mío, de Mark Bolin. Enfoque en la comprensión de la conexión entre el dolor personal y el legado familiar, lo que puede llevar a una curación más profunda y duradera. Casos clínicos detallados que ilustran los conceptos presentados en el libro y cómo se aplican a situaciones reales. Abordaje práctico y accesible, con ejercicios y herramientas que pueden ayudar a los lectores a identificar y abordar su propio dolor y legado familiar. Puntos débiles del libro Este dolor no es mío, de Mark Bolin. Enfoque predominantemente en la terapia de constelaciones familiares, lo que puede no ser del agrado o la creencia de todos los lectores. En ocasiones, la narración puede ser un poco repetitiva o excesivamente detallada en algunos casos clínicos. El enfoque en el legado familiar puede hacer que algunos lectores se sientan incómodos o confrontados con su propia historia y experiencia. Es importante tener en cuenta que estos puntos fuertes y débiles son subjetivos y pueden variar según las experiencias y perspectivas individuales de los lectores. Conclusiones de Este dolor no es mío. El libro Este dolor no es mío, de Mark Bolin, ofrece una perspectiva única sobre cómo las experiencias traumáticas y los patrones de comportamiento pueden ser transmitidos de generación en generación dentro de una familia, y cómo reconocer y abordar estos legados puede ayudar a sanar tanto al individuo como a la familia en su conjunto. Algunas de las conclusiones clave del libro incluyen: los traumas pueden ser heredados. La investigación ha demostrado que los traumas experimentados por los ancestros pueden ser transmitidos a través de las generaciones. Esto puede manifestarse en patrones de comportamiento, trastornos emocionales y físicos, y una sensación de desconexión o pérdida de identidad. Reconocer el legado familiar es crucial para la curación. Identificar los patrones y traumas que han sido transmitidos en una familia puede ser un primer paso importante para abordarlos y comenzar a curar. Esto puede implicar mirar más allá de la propia experiencia personal y examinar las historias y experiencias de los ancestros y otros miembros de la familia. La sanación puede ser un proceso difícil y complejo. Sanar de traumas familiares y patrones de comportamiento arraigados no es fácil y puede requerir tiempo, paciencia y una voluntad de enfrentar sentimientos incómodos o dolorosos. Bolin ofrece una variedad de técnicas y herramientas prácticas para ayudar a los lectores a trabajar a través de estos procesos. La sanación puede tener un impacto positivo en futuras generaciones. Al abordar los traumas y patrones negativos en una familia, los individuos pueden ayudar a romper el ciclo de transmisión y crear un legado más saludable y positivo para las generaciones futuras. En resumen, Este dolor no es mío,
es un libro importante para cualquiera que busque comprender y abordar los patrones de comportamiento y traumas que han sido transmitidos en su familia. Ofrece una gran cantidad de información y herramientas prácticas para ayudar a los lectores a comenzar el proceso de sanación y crear un futuro más saludable para ellos y sus descendientes. Sobre el autor. Mark Bolin es un hombre que no tiene miedo de enfrentar su dolor y de ayudar a otros a enfrentar el suyo. Es un superhéroe emocional. A través de su libro, Este dolor no es mío, nos muestra cómo los traumas familiares pueden afectarnos a nivel emocional, y nos da herramientas para sanar y liberarnos del dolor heredado. Bolin es un experto en el arte de la terapia familiar y en la exploración de las raíces del dolor emocional.